Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho Enroque Jurídico. Hoy, al igual que siempre, nos encontramos en compañía de nuestros amigos y colegas Santiago Bedoya y Eduardo Gómez y su servidor Carlos Restrepo. En los programas anteriores veníamos hablando sobre los mecanismos de participación y cómo se podía hacer uso de ellos. En este programa la intención para poder seguir avanzando y ahondando en estos mecanismos que son importantes conocerlos para que la comunidad sanpedreña pueda hacer uso de ellos es conocer, por lo menos a grandes rasgos, la estructura del Estado, que en últimas es la que nos va a permitir entender cómo es el comportamiento estatal y cómo interactuamos con ellos. Entonces, como siempre, iniciaremos hablando desde la Constitución Nacional, que es la que nos va a permitir a nosotros introyectar y darnos una idea de cuál es la estructura, y empezaremos a hablar desde ahí cómo se constituyen y cómo funcionan las ramas del poder público. Entonces, inicialmente daremos lectura al artículo 113 de la Constitución Política, que dice: son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que la integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Entonces, teniendo claro y con base en lo que nos dice el artículo, pues yo propongo que empecemos entonces a desmenuzar y a hablar sobre esas ramas. Empecemos por la rama ejecutiva, que es la principal y la primera que trae el articulado. Es importante mirar todo el tema de las funciones o las ramas como las trae el código, porque de alguna u otra manera es el funcionamiento que tiene el Estado. Ahora bien, como lo dijimos en programas anteriores, el Estado está administrado por un gobierno. Ese gobierno como tal hace parte de una de estos poderes en los que se divide como tal, y es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se compone o está como tal gobernado. El principal representante es el presidente, que todos debemos de conocer al presidente porque de alguna u otra manera hacemos parte de su elección, por eso es de bastante remembranza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es el único, sino también los ministros, es decir, ese gabinete que él compone hacen parte de esta rama ejecutiva, y si lo vamos a traer de pronto a lo que sería el departamento y posteriormente a lo que son los municipios, pues entonces habría que hacer ese símil y mirar cómo el gobernador y los correspondientes alcaldes harían parte de esa cabeza de la rama ejecutiva en cada uno de sus territorios. Así es que en los estados actuales, por ser tan compleja la forma de administración, por ser un Estado que, como ya lo vimos, el nuestro es un Estado social de derecho que requiere unas particularidades, una protección muy especial de él con respecto a sus administrados. Entonces, esa es la importancia de conocer esta división de poderes, de esta división de funciones. Como lo dice nuestro compañero Santiago, esa división superior se ve reflejada en la división territorial que tiene nuestra nación. Sabemos entonces que el principal órgano, el principal administrador del Estado es el presidente de la nación. Así es. Sin embargo, entonces, como el principio de descentralización del que nos habla la Constitución Política, que lo que busca es dividir esos poderes para que haya una administración más efectiva, entonces encontramos los gobernadores y los alcaldes como es lo mismo que el presidente.
solo que a un nivel, a una escala más pequeña, territorialmente Claro. hablando. O sea, es un orden de netamente jerarquía. Así es. Claro que sí. Entonces, es importante la claridad respecto del aspecto y cómo se conforma esta rama del poder público, que es la ejecutiva. También es importante que no solamente alcaldes y gobernadores, sino que el presidente inicialmente, siendo la cabeza, lo siguen sus ministros, quienes también tienen la misma calidad y conforman el órgano ejecutivo. Ahora bien, el artículo 115 de la misma Constitución hace una claridad puntual para conocer e identificar en el territorio nacional, cómo es que es la conformación de este. Entonces dice, el presidente de la República es el jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de departamento correspondiente en cada negocio particular constituyen el gobierno. Ningún acto del presidente, excepto el nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de jefe de Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrán valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo correspondiente, quienes por el mismo hecho se hacen responsables. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva. Es decir, de que ya empezamos a observar de que pese a que el presidente, como máxima expresión de la rama ejecutiva, y tiene una calidad tripartita porque es jefe de Estado, es jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa, no puede tampoco tomar una decisión deliberada ni puede tomar una decisión intempestiva sin consultarlo primero con esos otros entes que son de vital importancia, en este caso sus ministros, que son los que van a permitir darle la fuerza que se requiere a esas decisiones de ese mandatario que está de turno. Hay algo que me gusta mucho, Carlos, de lo que has dicho, y es que precisamente no se puede mirar solamente al presidente, pero cuando lo traemos, así como lo decía Edward, por la descentralización a lo que serían entonces los municipios y los departamentos, habría que hacer exactamente lo mismo. No habría que entender que solamente el alcalde es un órgano, pues es el órgano completo del Poder Ejecutivo en un municipio, sino que hay que entender que toda la administración, las secretarías, así como los funcionarios que hacen parte de esos despachos, que están en una alcaldía, por ejemplo, hacen y conforman ese poder ejecutivo dentro del municipio. Sí, Santiago. Entonces, en ese orden de ideas, se da claridad a grandes rasgos cuál es esa rama del poder público. Nos queda todavía faltando, entonces, en qué consiste la rama judicial y la rama legislativa. Entonces, para iniciar a explicar qué es la rama legislativa, pues en principio la misma Constitución, y nos tenemos que remitir a ella, porque es que realmente dentro de la parte orgánica de la misma la que nos está dando a entender cómo es el funcionamiento, porque sin esto, pues el entendimiento que tendríamos frente a la función que desempeñar esta rama sería un entendimiento vago. Y lo ideal es poder conocer, no de pronto de carácter muy especial, pero por lo menos a grandes rasgos, y se reitera de manera genérica en qué consiste. Entonces, el artículo 114 dice que el Congreso de la República, corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Es decir, que de entrada ya nos está diciendo de que la rama legislativa como tal es el Congreso, en su máxima expresión. Así es.
Recordemos que nuestro Estado es un Estado social y de derecho, ¿cierto? Por lo que quiere decir que todas las acciones entre particulares y Estado deben estar regidas por la normatividad, las leyes que se expiden. Muy bien sabemos la mayoría de los televidentes que estas leyes las expide el Congreso, es decir, él tiene el carácter regulador de todas las leyes, de toda la normatividad vigente hoy y que se vaya a producir a futuro. Como lo dice entonces nuestro compañero Carlos, nuestro Congreso es una entidad bicameral. El Senado es de circunscripción nacional, es decir, cada senador se elige por votación nacional y los representantes a la Cámara se eligen por una circunscripción departamental o distrital en el caso de los distritos como sería Bogotá, que también tienen derecho a elegir un representante a la Cámara. Estas dos entidades se encargan de promover las leyes o de derogarlas también en algunos casos, como veremos cuando veamos los mecanismos de participación, y esas normas tienen un efecto general, es decir, las normas que el Congreso expide tienen que ser acatadas por todas las personas, incluso por el presidente de la República. Lo que nos da a entender que es que no hay una subordinación, no es que sea más importante la rama ejecutiva que la legislativa o la judicial, como veremos más adelante, sino que todas se coadyuvan porque el presidente puede presentar propuestas normativas para hacer leyes, el Congreso tiene la potestad de aprobárselas o negárselas, entonces veremos que hay un compartir entre las funciones de estos organismos y las funciones del poder administrativo y judicial y legislativo en nuestro país. Claro, Eduardo, vos estás diciendo algo muy importante y es que desde ya tenemos que entender que si bien unos hacen las leyes, no significa que sean más importantes que otros, porque estos a la vez requieren, y posteriormente lo miraremos cuando hablemos de cómo se hace la norma, requieren que un presidente, por ejemplo, la sancione. Y el presidente es poder ejecutivo, sin embargo el poder ejecutivo necesita trabajar en compañía y de la mano con el poder legislativo. El poder legislativo, como bien lo pudo leer y expresar Carlos, está conformado por el Congreso a nivel nacional. ¿Por qué hay que hacer esa claridad? Porque a nivel nacional, como lo dijo Edward, se hacen las normas para todos los colombianos y es desde ahí donde han emanado nuestros códigos, donde han emanado las normas, donde a la final nosotros podemos entender cómo es que está arreglada toda la sociedad. Todos los días, teóricamente, están ellos en pos de promover leyes que se actualicen a las necesidades del pueblo colombiano o incluso derogar aquellas que ya no son útiles. Ahora, hay algo importante de entender y es que cuando nosotros hablamos de las ramas, siempre es bueno coger a nivel nacional y mirar cuál es el órgano, posteriormente a nivel departamental y posteriormente a nivel municipal. Y es por eso que la rama legislativa también tiene quien represente ante las entidades territoriales, como lo serían los departamentos y como lo serían los municipios. Así es. Sí, Santiago. Entonces, en ese aspecto, y antes de ahondar y de pronto aterrizarlo al tema departamental y local, es necesario y es importante que conozcan cuál es la conformación de este Congreso. Como bien lo decía ahorita Edward, pues el Congreso es bicameral porque tiene una conformación que son los senadores y una conformación que son los representantes de Cámara o la Cámara de Representantes. En ese orden vamos a decir entonces que el Senado está conformado por 102 miembros, de los cuales 2 de esas curules están destinadas a esas poblaciones indígenas. Y la Cámara de Representantes tiene 166 miembros, de los cuales 5 curules están destinadas a los afrodescendientes, a los indígenas, a la representación de los colombianos en el exterior y a cualquier otra minoría que sea reconocida dentro del Estado colombiano. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver de que al momento de promulgar una ley, hay que pasar por unos debates, que son 2 en Cámara, 2 en el Senado, y posteriormente, lo que contaba ahorita Santiago, la sanción presidencial.
que de no ser el caso y de que el presidente, por alguna razón, y como vamos a ver que también puede suceder a nivel municipal, si el presidente no está de acuerdo y no quiere sancionar, pero el Congreso sí encuentra la viabilidad económica, legal, de ejecutar y de promulgar esa norma, pues tiene toda la potestad el presidente del mismo consejo de sancionarla en este caso del Senado, y hacerla válida. Entonces ya teniendo claridad frente a eso, pues ya cuando lo empezamos a aterrizar a nivel departamental y municipal, vemos que entonces esa expresión legislativa se puede encontrar en los diputados, de que esa expresión legislativa se puede encontrar en los concejales, porque unos van a hacer acuerdos, otros van a hacer ordenanzas, y de que son de obligatorio cumplimiento a nivel, sea departamental o sea a nivel municipal. Así es. Hay que aclarar que con una reforma nueva que se dio el año pasado, además de esos 268 congresistas que están representándonos, se suman unas curules adicionales que son por el proceso de paz que todos conocemos con la extinta guerrilla de las FARC, que hoy día son partido político, a los cuales se les dieron 5 curules en Senado y 5 curules en Cámara de Representantes, y 2 curules, una en Senado, que sería para el que quedó de segundo en la competencia electoral a presidencia, y en la Cámara de Representantes otra curul que está asignada al vicepresidente, que quedó de segundo en la contienda electoral, dándonos un resultado de 280 congresistas actualmente en ejercicio en nuestro Congreso de la República. Claro que sí, Eduardo. Entonces, por último, y no menos importante, hablando pues de las ramas del poder público, porque al igual también tenemos que entrar ahorita a hablar de los órganos autónomos. Vamos entonces a mirar en qué consiste la rama judicial. Entonces, la rama judicial, según el artículo 116 de la Constitución Política, dice: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Entonces, ya la norma y la Constitución ya nos está diciendo en qué y cómo se conforma la rama judicial, es decir, todos aquellos que administren justicia hacen parte de este órgano tan vital para el funcionamiento de un Estado. Porque entonces, ¿qué sería de un Estado y de una sociedad sin aquella persona que administrara justicia como un juez, como un conciliador, como un tribunal? La sociedad empezaría a decaer, puesto de que entonces tendríamos un órgano legislativo que se encargaría de promulgar leyes, pero no tendríamos la fuerza coercitiva que permita el cumplimiento, así sea de manera obligatoria o contra la voluntad de aquel ciudadano que no lo quisiera hacer. Claro, Carlos, hay un adagio importante aquí, es la ley sin la fuerza es la impotencia. Ya vimos que precisamente en Colombia las ramas del poder están divididas para buscar, primero, que alguien haga una norma, segundo, que alguien administre en esa norma, y por último, esta rama, la judicial, es la que se encarga de que esa norma se cumpla, independiente de que un individuo esté de acuerdo con ella o no. Porque, como lo dijimos en programas pasados, la democracia funciona también de forma representativa, y ya a través de la Cámara de Representantes y del Senado se ha legislado, y por tanto es de obligatorio cumplimiento toda la normatividad colombiana.
colombiana para quienes habitan acá. ¿Quién es el encargado entonces? El juez. El juez visto como la figura encargada de administrar justicia, que en diferentes casos podrán ser, entre todo lo que vimos y lo que dice la Constitución política, diferentes entes, de los cuales sería, así como lo hizo Edward, bueno aclarar que a la actualidad se le suma la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, que también tiene labores judiciales. Así es, que la Fiscalía General de la Nación, pues como lo vemos, es un organismo que integra también esta rama judicial, ¿cierto? Que es la que aporta a los órganos superiores, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pues que son nuestros órganos superiores en la administración de justicia, pero que acá en el municipio podemos ver representada ese poder a través, como lo dice Santiago, de los jueces municipales, de circuito, etcétera, y a través de la Fiscalía seccional, local, etcétera. Así es. Así es, Eduardo. Entonces, es importante tener claridad de que para poder que un Estado como tal tenga un funcionamiento que beneficie y esté en pro de los intereses de cada y una de las personas que lo conforman, es vital que estas tres ramas actúen de forma armónica. Es decir, como lo decía bien Eduardo ahora, ninguna de las ramas está subordinada a la otra, sin embargo, las actuaciones de esta tienen que ser en coherencia, en concordancia con lo que está actuando cada una. Claro, si me permites, claro, para que a los televidentes les quede también claridad sobre el asunto, y es de que no solamente existen estas tres ramas, ¿cierto? Hay unos órganos adicionales que hay que mencionar porque ya se nos acaba el tiempo, y son los órganos encargados de algunos tipos de regulaciones, como por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, los órganos electorales que serían la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y cabe mencionar que la Procuraduría se encarga de regular toda la actuación del Estado, de todos los funcionarios públicos. La Contraloría sanciona las faltas disciplinarias, la Procuraduría. Sí, la Procuraduría. La Contraloría se encarga de la gestión fiscal, de manejar los recursos, de velar que no se pierdan, de que se administren bien. La Registraduría Nacional entonces se encarga de llevar el registro de cada persona. Todos hemos sacado la cédula, la tarjeta de identidad, y tenemos que ir a la Registraduría a que sea el registrador quien asiente este procedimiento. Pero además se encarga del censo electoral, de todo el tema de las elecciones. En cuanto a su organización, se encargaría entonces ya el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo reciente, creado recientemente para controlar el tema de la votación, que es algo que vamos a tocar en programas venideros. Claro que sí, Eduardo. Entonces, teniendo claridad también con estos últimos órganos autónomos que permiten también llevar a cabo la función estatal, podemos encontrar de que entonces la estructura del Estado, en su conformación, podemos decir que es perfecta, en virtud de que se tiene, de que hay una serie de individuos que se eligen de manera popular, como es el órgano legislativo, donde están en pro de los intereses de los ciudadanos, y que por lo tanto se supone que las normas y las leyes que se expiden allí tienen una función social, y es esa función la que permite también al órgano legislativo poder llevar a cabo una buena administración, una buena gestión, un buen desempeño, y que adicional a eso se valen de un órgano tan importante como el judicial, que es el que permite el obligatorio cumplimiento. En ese orden de ideas, podemos decir de que se abordó en forma íntegra la estructura del Estado y el por qué es vital su estructura en esta forma como lo trae la Constitución Nacional. Para lo cual, entonces, en próximos programas hablaremos y entraremos ya a discutir sobre los temas de los mecanismos de participación de que trata el artículo 103 de la Constitución Nacional. Esto es, inicialmente abordaremos los temas de plebiscito y el tema de referendo como mecanismos de participación ciudadana y de control. Por lo tanto, los invitamos a que nos sigan viendo por San Pedro TV. Ya conocen nuestros canales en YouTube, pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Faro, San Pedro Los Milagros, oficina 210. Muchas gracias.